Olá, esse então é o primeiro converso com analista e hoje eu vou conversar com um grande psicanalista, muito importante na minha formação, com quem eu estudo há muito tempo, o psicanalista argentino Rolando Carotti. Seja muito bem-vindo, Rolando. Muchas Eu vou gracias. fazer uma apresentação do Rolando. Então, ele é psicanalista, ex-professor titular de teoria psicanalítica da Universidad Nacional de La Plata e ex-presidente da Escuela Freudiana de Buenos Aires. Atualmente, ele é membro dessa última instituição e da LACES, Instituição Psicanalítica de La Plata. Ele é autor de muitos livros. Los Tonos de la Verdad, Vagamos en la Inconsistencia, Los Fundamentos del Psicoanálisis, Una sola gota de semen, El sexo y el crimen según Sade, Miente, miente que al final algo quedará. El niño, el espejo y la mirada, e vários outros. Eu tenho aqui 3 desses, até tenho outro mais, mas eu vou mostrar 3, que é o Vagamos, esse está bem estudado por mim. Cada livro do Rolando é um estudo, a gente tem que ler com o lápis na mão. Esse está maravilhoso também, A Criança, o Espelho e o Olhar, numa tradução mais rápida. E o último, El Goce y la Mirada, Sus Luces e Sus Sombras. O gozo e o olhar, suas luzes e suas sombras. Então, super bem-vindo, Rolando. Um prazer Gracias. te receber. E eu queria que você comentasse um pouco sobre esse último livro. O que a Ujú. gente pode esperar, leitores em castelhano, ou quem sabe alguma editora se anima, né, a traduzir. Bueno, muchas gracias, Priscila, muchas gracias por la presentación y la posibilidad de hacer primero un comentario sobre este último libro. Este último libro, El goce y la mirada, de algún modo viene en serie con algunos de mis libros anteriores, en la medida en que en algunos de ellos he trabajado algunos aspectos del problema de la división o esquicia entre la visión y la mirada. Pero en este último libro en particular me dediqué a trabajar el problema de la mirada, tal como Lacan lo propone en su división, separación, esquicia, con la visión, con el campo visual. En este libro me ocupé de trabajar especialmente este problema de la mirada y su relación con el goce en la estética del Renacimiento. Eh, Digo en la estética del Renacimiento porque no solo en la pintura, sino también en la escultura, en la arquitectura, porque en el Renacimiento, en esa vuelta a la antigüedad greco-romana en particular, el Renacimiento, un movimiento centrado sobre todo en Europa, con fuertes incidencias de ese movimiento en particular en Italia. Y bueno, marcó una época esa transformación de la estética en la medida en que se descubre, ni más ni menos que en esa época, el problema de la perspectiva. Y a partir de la perspectiva y los grandes genios de la pintura y la arquitectura que trabajaron en esa época, entonces trato de despegar el problema de aislar el problema de la visión y el campo visual y de la realidad de naturaleza fantasmática, como dice Lacan, de la mirada, de la mirada con su objeto, este, una de las especies del objeto A, que es justamente la mirada.
En ese sentido, la estética del Renacimiento es ideal para pensar esa diferencia tan importante que plantea Lacan y que no es una mera cuestión ligada a la historia del arte. Sabemos que eso es esencial para pensar también muchos fenómenos de la vida cotidiana y también la dirección de la cura. Entonces, de algún modo, el trabajarlo en la historia del arte es, como siempre señaló Lacan, dejarse enseñar por los artistas, dejarse enseñar, estar abierto para aprender de los artistas, y a partir de ahí, entonces, la posibilidad de pensar y repensar problemas de la práctica clínica, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo ya pensado un próximo libro, que no está en realidad solo pensado, porque ya está muy avanzado en su desarrollo, que va a girar en torno al mismo problema, pero en relación al barroco, donde ahí el énfasis también va a estar puesto en las formas del goce, y ahí voy a desplegar ya no solamente el goce ligado a la armonía renacentista, sino el goce en su particularidad mística, que para Lacan es una metáfora del goce femenino, en la medida en que, como decía Lacan, las mujeres, podrían ser también hombres, que presentan esta forma de goce que Lacan llamó más allá del falo, ese goce suplementario, extásico, que sobrepasa al sujeto, que lo coloca más al borde de la locura que de la depresión. Ese goce extásico, eh, de ese goce extásico, los místicos nos enseñan, porque además han hablado, han dicho algo, aunque sea ese decir que implica la imposibilidad de decir, pero el decir, la imposibilidad de decir ese goce, dio lugar a producciones artísticas, por un lado, pero también producciones literarias por parte de los propios místicos, que, bueno, que algo importante han dicho, y por eso podemos nosotros aprender de lo que los místicos dijeron sobre esa forma de goce para pensar esa variante de un goce más allá del falo, que también es un problema que no es meramente estético, que no es meramente referido al arte, sino que también está referido a problemas fundamentales de la teoría y de la práctica clínica, ¿no? Así que en ese sentido, ya estoy la última parte de este nuevo libro, que creo que a principios del año que viene va a ser como una nueva vuelta sobre este problema del goce y la mirada, pero más bien en torno al barroco, porque Lacan da una definición muy interesante del barroco, porque dice que es la regulación del alma por la escopia corporal, es decir, es la cuestión de la mirada está referida a la mostración de cuerpos que gozan. Se ofrecen cuerpos que gozan a la mirada, y no hay nada más extraordinario que ver algunas de las esculturas, sobre todo las de ese gran genio del barroco que fue Bernini. Bernini era un gran escultor y arquitecto, pero también autor de teatro, incluso actor. Esa beta de Bernini es menos conocida, pero efectivamente, si uno toma el éxtasis de Santa Teresa, que ya es una obra muy citada en el lacanismo, pero uno podría citar otras, como del mismo Bernini o de otros autores que también muestran otros personajes importantes de la historia, y particularmente de la historia bíblica en particular, en sus momentos de éxtasis. Así que ese va a ser un próximo libro. Sí, sí. Maravilha, então eu tenho que terminar de ler este o quanto antes para Ah, sí, sí. poder chegar ao próximo. Sí. Rolando, você é um psicanalista muito dedicado à transmissão da psicanálise, então, nesse âmbito da produção escrita, né, como já deu para perceber, mas também na própria universidade ou na circulação entre as instituições psicanalíticas.
E também eu sei que você gosta bastante de viagens, de transmissão e troca com os colegas, né, da psicanálise na América Latina. Você teve não faz muito tempo em Cuba. Sei que vai estar agora na Lacano-Americana de Recife, aqui no Brasil. Então, se puder contar um pouco para a gente como é que você vê essa atividade, essa parte do trabalho do psicanalista que é na extensão, né, por fora do consultório. Claro, claro. Sí, la articulación entre el psicoanálisis en intención, es decir, intensivo en lo que se trata del dispositivo psicoanalítico, de la práctica analítica, articulado con el psicoanálisis en extensión, donde tiene lugar también la posibilidad de la transmisión y la articulación de conceptos de psicoanálisis en otros campos de la cultura y de la vida humana, es algo que siempre fue una preocupación de muchos analistas y en mi caso también eh, fue un foco de interés y sigue siéndolo el de estar en relación con otros analistas, escuchar cuáles son los problemas cotidianos con los que se enfrentan en su propio lugar, en su polis, en sus ciudades. Por eso siempre me interesó en particular el trabajo con analistas de distintas partes del mundo, en encuentros, en jornadas, en supervisiones, etcétera, pero sí en los distintos lugares del mundo, pero en particular en Latinoamérica los encuentros siempre han sido realmente interesantes porque en nuestro mundo latinoamericano hay muchos problemas compartidos, hay diferencias culturales sin duda, pero hay muchos problemas compartidos desde el punto de vista económico, político y social. Entonces, eso significa también la posibilidad de encontrar similitudes y diferencias que inciden inevitablemente en los problemas que tienen que ver con la enseñanza, con la transmisión y con la práctica clínica en sí, ¿no? Para mí siempre fue realmente muy interesante la enseñanza y la transmisión en otros países, ya sea en la universidad o fuera de la universidad, en grupos aislados, en grupos ligados a instituciones, porque esa diversidad también es interesante, ¿no? Esa fue mi experiencia en Uruguay, en Chile, en Colombia, en México y por supuesto en Brasil, que visité muchísimas veces para, para trabajar con colegas en distintas partes de Brasil, ¿no? De Gramado, Canela, Porto Alegre, Río de Janeiro, Bahía, Recife. Así que realmente todas esas experiencias fueron muy importantes para mí y yo creo que para todo analista es importante también desplegar ese día. El analista aislado es un problema, ¿no? Me parece que el analista debe estar en conexión con otros analistas. Hay algo de no solo por los lazos sociales, no solo porque tiene que haber encuentros, sino porque hay algo de la experiencia analítica que ahí no puede desplegarse, que tiene que desplegarse en otro lado, porque la experiencia analítica es una experiencia en la cual tiene que regir el deseo del analista, es lo que debe reinar ahí en la experiencia, y por lo tanto hay que suspender un goce, debe predominar el deseo del analista, y esa suspensión de goce hace que entonces algo de esa dimensión de goce tiene que circular por otro lado, en el diálogo con analistas, en la escritura, en la publicación, en los encuentros diversos que pueda haber con otros analistas. No es una mera cuestión de establecer lazos sociales porque sería bueno estar con otros, eso sin duda. Eso puede ser en cualquier disciplina, en cualquier lugar y en la vida misma, pero para nosotros los analistas los lazos sociales implican un encuentro que se espera siempre que sea fecundo porque poner en juego ahí lo que en la experiencia se calla. Entonces, por eso es importante
que se despliegue en otra escena, en la escena del mundo y con los colegas, algo de lo que debe ser silenciado en la experiencia analítica para que la reflexión pueda ser posible. Por eso creo que siempre es válido la famosa frase de Lacan: el analista es al menos dos, el que realiza su práctica con su analizante y aquel que reflexiona. Luego de salir de cada sesión, reflexiona, a veces solo, a veces con otros, a veces con la escritura, etcétera, reflexiona sobre lo que ha sucedido en esa experiencia. Entonces, la, la enseñanza y la transmisión siempre fue para mí algo importante, algo a lo que le dediqué y le sigo dedicando mucho tiempo, además de mi trabajo clínico, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la pregunta. Nós que te agradecemos. Perdón, como vos misma decías recién, el próximo encuentro de la reunión latinoamericana en Recife también seguramente va a ser muy estimulante. Ya hubo un encuentro a comienzos de este siglo, no me acuerdo exactamente si en el año 2001, 2002, pero por ahí, vienen los comienzos de este siglo, hubo una reunión latinoamericana en Recife. Y supongo que ahora también, sobre todo porque Recife es además una ciudad muy interesante, como yo digo, de ríos, de puentes, de poetas y de carnaval también. Sí, sí. Vai estar ótimo, né? Eu não vou poder participar dessa vez, mas eu sei de colegas que vão e estão muito entusiasmados, inclusive. Bom, Rolando, nós te agradecemos muito pelo teu tempo e é um início de conversa. Com certeza a gente volta a trocar em outros espaços e momentos. E por enquanto, te agradecer, te desejar uma boa Lacano e uma boa finalização desse livro, certo? Muchas gracias, Priscila. Muy amable. Muchas gracias. Então, terminamos esse converso com a analista. Tchau. Muito obrigado.